Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Cantemos con gozo al Dios bueno, al Dios que nos salva. Buenos días. Desde la Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Pobre en Santiago de Cuba, comienza la celebración de la Santa Misa en el 19º domingo del tiempo ordinario. Hoy se encuentran participando de esta celebración los prediáconos de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba junto a sus esposas y familias. Ellos tendrán a cargo la presentación en esta mañana de las velas a la Virgen. Él es un Dios grande y potente y no hay otro Dios. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, hoy nos alegramos tener entre nosotros a los prediáconos de la arquidiócesis, a sus familias, sus esposas, sus hijos, que han venido a pasarse unos días aquí en el Cobre, en la casa de retiro, a los pies de la Virgen. Ha sido una buena motivación la que han tenido en estar, en compartir, en conocerse, en también tener una serie de charlas, de pláticas, de compartir entre ellos. Y por lo tanto vamos a pedirle a todos ustedes que oren por ellos y por sus familias, para que sean fieles a la llamada que Dios les ha hecho, para que sus hijos puedan crecer sanos, en gracia y en sabiduría, como creció el niño Jesús. Y para que también otros hombres, otras familias, pues decidan que un miembro de la familia, el esposo, si se siente llamado al diaconado, al servicio del pueblo de Dios, lo pueda hacer y lo siga. Como siempre, hermanos, también vamos a pedir por todo nuestro pueblo, sabiendo que está viviendo momentos muy difíciles. En este momento, agravado por toda esta situación monetaria que tenemos, que nos llena a todos de incertidumbre. Pero vamos a pedir esto. Pero la idea central de esta misa es el encuentro con Dios. Por lo tanto, vamos a pedir que cada uno de nosotros, nuestra familia, ellos, nuestro pueblo, se encuentre con Jesús y le siga. Que esa sea nuestra intención hoy. Antes de comenzar nuestra oración, con humildad reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso.
Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios eterno y todopoderoso, a quien confiadamente podemos llamar ya Padre nuestro, haz crecer en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que podamos gozar desde esta vida de la herencia que nos has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra del Señor. Por eso tomamos unos instantes, sentarnos, serenarnos y disponernos a escuchar su palabra. Lectura del libro primero de los Reyes. En aquellos días, al llegar Elías al monte de Dios, al Horeb, se refugió en una gruta. El Señor le dijo: sal y aguarda al Señor en el monte, que el Señor va a pasar. Pasó antes del Señor un viento huracanado, que agrietaba los montes y rompía los peñascos. En el viento no estaba el Señor. Vino después un terremoto, y en el terremoto no estaba el Señor. Después vino un fuego, y en el fuego no estaba el Señor. Después se escuchó un susurro. Elías, al oírlo, se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la felicidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, como cristiano que soy, voy a ser sincero. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante,
pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza y sangre, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes, según lo humano, nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Abre mis labios, Señor, para poderte alabar. Abre mi corazón para poderte adorar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de la tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, hermanos. Hermanos, si podemos buscar un tema para la lectura de este domingo, podríamos resumirlo así. Es decir, Dios siempre se hace en contradizo con nosotros, los hombres y las mujeres de este tiempo y de todos los tiempos. Y lo que hace falta es que nosotros le busquemos, porque puede ser que Él se haga en contradizo, quiere que le encontremos, pero sin embargo nosotros pues no ponemos nuestro empeño en establecer una relación con Él. Entonces podemos decir que las tres lecturas tocan el tema de Dios que se hace presente en su gloria, en su majestad, en su palabra, en los sacramentos, en su iglesia, en la misma razón. Dios se hace presente en la razón. Pero nosotros muchas veces entonces no aceptamos esa presencia
o no le damos importancia a esa presencia y dejamos pasar la oportunidad con Dios. Y eso le puede pasar a cualquiera, Eso le pasa a lo mismo a una persona que nunca ha ido a la iglesia, pero que esté en búsqueda, o a lo mejor no, y decirle nunca se preocupa, que es difícil, que hay una persona que no se plantea aquello y Dios está presente en mi vida, existe, no existe, es difícil eso, no lo concibo, aunque sea para negarlo, pero en la misma iglesia podemos llevar mucho tiempo escuchando la palabra de Dios y sin embargo no nos percatamos de que Dios nos está hablando en ese momento personalmente a nosotros. Entonces las lecturas de hoy son 3 lecturas muy diferentes unas de otras. Una del Antiguo Testamento, del primer libro de los Reyes, que trata del profeta Elías. La otra lectura es precisamente de la carta de Pablo a los romanos, ya después de la resurrección de Cristo, Pablo que escribe a todas las comunidades hablando de su experiencia. Y la otra lectura es el Evangelio, es decir, un acontecimiento que pasó y que los discípulos, Pedro y los demás, vivieron, sobre todo Pedro, en primera persona, y que tratan también del encuentro y de la aceptación de Jesús como el Hijo de Dios, como el que vino a salvarnos. Entonces, vamos por la primera lectura. La primera lectura es del libro, se lo dije, del primer libro de los Reyes, trata del profeta Elías. Elías estaba viviendo una situación difícil, era un hombre muy fiel a Dios, escuchaba su palabra, Dios se le revelaba, Dios estaba con él, era el máximo exponente del profetismo en el Antiguo Testamento y él estaba en un momento difícil. ¿Por qué? Porque él se entusiasmaba predicando el nombre de Dios, diciendo la palabra de Dios, sin embargo, pues no tenía mucha recepción hay veces. Hay veces que sí, pero otras veces la gente no le hacía mucho caso. Y ustedes saben bien, hermano, que eso produce cierto desgano, cierto sentido de inutilidad. Predico y nadie me oye. Entonces, eso podemos tenerlos todos en nuestra vida, los fieles. En nuestra vida, clamo mucho a Dios y no veo, entonces quiero ver esa presencia de Dios. Y entonces Elías se sentía en esa situación y él decide, él no es aquel que reniega, fíjense bien, eso es lo positivo de Elías. No, él se va al Horeb, se va ya, él sabe que él tiene que buscar a Dios, pero no sabe, tiene esa cosa arriba que le impide moverlo. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos así? Que sabemos que debemos buscar a Dios, su palabra, su vida, y que por una cosa u otra lo dejamos, ¿no? Y entonces se mete en la montaña, en el Horeb, se va a esa cueva, se va ahí y Dios le dice, Elías, sal porque yo me quiero revelar a ti. Entonces viene este pasaje que es muy didáctico. Dice que primeramente él siente que hay un viento huracanado. Y en ese viento huracanado que parece que va a destruir todo, imaginémonos los ciclones tropicales, pero él se queda frío. No, aquí Dios no me dice nada. Dice que después viene un terremoto. Imagínense ustedes una desgracia detrás de otra, para que darnos cuenta de que esto es didáctico. Entonces, nada, en el terremoto que destruye tanto, no siente, no percibe a Dios. Después viene un fuego intenso que arrasa con las cosas. No. Dice que después viene una brisa suave, como un susurro. Y al pasar esa brisa, él siente que Dios está ahí. Fijémonos bien, hay veces que nosotros queremos buscar a Dios como nosotros queremos que Él se manifieste a nosotros. Y Dios se manifiesta
siempre a todos los hombres, pero Él tiene su manera de hacer las cosas. Entonces, este es el primer encuentro. Él quería encontrarse con Dios. Dios siempre ha estado presente. Él estaba presente desde el momento que le dijo, vete a la cueva, a la montaña aquella, a orar, sal, porque Dios quería, estaba junto a él, pero Elías no lo percibía, no lo sentía, no estaba consciente de que Dios estaba ahí, en su vida, en lo que él estaba haciendo, con éxito y sin éxito. Entonces se da cuenta de que Dios es aquel que se manifiesta en las cosas pequeñas. Es aquel que se puede manifestar en un milagro que todo el mundo le llama la atención, pero que Dios casi siempre se manifiesta en las cosas pequeñas. Y Él en la vida se nos va manifestando a cada uno de nosotros. Lo que nosotros sabemos, tenemos que saber interpretarlo. Es muy fácil decir, hay un milagro, entonces todo el mundo, ¡ay, misericordia, Dios mío! Y tantas cosas que pasan aquí en el Cobre, como nosotros vemos las personas que vienen a traer el agradecimiento por los milagros que ellos sienten que Dios les ha hecho a ellos. Estas son cosas que nadie se entera, solamente se entera esa persona que los recibió interiormente. Cualquiera podrá decir lo que quiera, pero para ellos es Dios el que se ha manifestado ahí, ellos lo saben, es una relación personal con Dios. Entonces, hermanos, para nosotros, todos aquellos creyentes y no creyentes, los que buscan a Dios y nosotros que estamos en la iglesia, que escuchamos la palabra de Dios, señores, Dios se lo manifiesta todos los días. Todos los días lo que nosotros tenemos es que saber encontrarlo y descubrirlo. Y entonces vamos a ser como Elías, bajar la cabeza, agradecer y decir, Señor, tú no me abandonas, tú siempre estás iluminando mi vida. ¿Qué enseñanza es esa? Busquemos a Dios diariamente. No debemos pasar un día en que no descubramos que Dios nos acompaña desde levantarnos hasta acostarnos y aún durmiendo. Él está con nosotros y Él se nos manifiesta. Él nos dice algo en los acontecimientos, por los más cotidianos o adversos que nosotros podamos tener. Ese es el primer ejemplo. Dios se manifiesta siempre, todos los días, y la mayor parte de las veces en las cosas muy pequeñas. Él nos habla. El segundo punto, ejemplo, en este día, es Pablo a los romanos. Acuérdense que Pablo le hablaba a los romanos, que eran paganos, no eran judíos, aunque había muchos judíos viviendo en Roma. Pero él hablaba a los paganos, porque fue a predicar el evangelio a los paganos. Y él no cabe la menor duda de que, como sabía que había una comunidad grande de judíos en Roma, él tenía que hacer referencia a ellos. Y hablándole a los romanos, él se manifiesta y abre su corazón de judío. Y él se lamenta de que habiendo hecho Dios tantas cosas por el pueblo de Israel, muchos judíos, la mayor parte de ellos, las autoridades religiosas principalmente y políticas entre los judíos, no quisieron escuchar. Entonces en Pablo es un lamento. ¿Y cuál es el lamento? El lamento dice, pueblo, yo prefiero hasta perderme yo con tal de que ustedes oigan, entiendan lo que Dios ha querido decirles. Dios les dio los profetas, Dios le dio la palabra de Dios, Dios se manifestó al pueblo, Dios lo liberó de Egipto, Dios hizo eso por ustedes, esto y esto. Y ustedes no hacen caso a Dios. Esto es por indiferencia, por incapacidad, porque no abren un corazón que quiera convertirse. Sabe Dios por tantas cosas de índole personal, social, lo que sea, religioso, se cerraron a Jesús. Y Pablo se lamenta. Bien, hermano, esto también tiene una enseñanza.
todos nosotros podemos decir, nosotros no nos hemos cerrado a Jesús, nosotros creemos en Jesús. Pero también nosotros que llevamos mucho tiempo en la iglesia, algunos desde que nacimos y otros, los convertidos, los bautizados de mayores, ya de mayores, hermanos, puede ser que caigamos en la indolencia, en la indiferencia, en aquello de dejarnos llevar porque todos los días hacemos lo mismo. Y entonces sabemos que tenemos la palabra de Dios, sabemos que tenemos los sacramentos, sabemos que tenemos la comunidad cristiana, sabemos que tenemos ejemplos insignes que son todos los santos que de una manera u otra entregaron su vida precisamente proclamando que Jesucristo es el Señor, y nosotros vivamos nuestra vida indiferentes a Jesús y a nuestra fe. Y dejemos pasar el tiempo. Y podemos ir a misa, y la misa no la aprovechamos. Y podemos tener la palabra de Dios en la mano, al pie de la mesa, como en los hoteles antiguamente, no sé ahora, que ponían una Biblia en la mesita de noche, pero no la leemos. Y el Señor se nos ofrece en los sacramentos, no acudimos a los sacramentos. Eso que Pablo se lamentaba acerca del pueblo de Israel, puede ser que Pablo también se lamente por nosotros, cuando nosotros vivimos con cierta indiferencia o con cierta, ambivalencia a nuestra fe. Cuando el Señor se ofrece y se comunica siempre, está siempre al encuentro de nosotros para que nosotros vayamos a Él. Hermanos, esto va dirigido a todos los católicos, los cristianos, que creemos que Jesucristo es el Señor. No desaprovechemos los medios que el Señor nos pone para encontrarnos con Él. Esas son gracias que el Señor nos da. La misa, el rosario, una conversación espiritual entre dos hermanos, un libro, un acontecimiento, una celebración multitudinaria, o pasar un día por un templo en el carro, parqueo, déjame llegarme un momentico a rezar ante el sagrario, o estoy en mi casa y déjame yo rezar así, tranquilito un rato, por tantas necesidades que tenemos que rezar, la primera por nuestra propia conversión y la de nuestros hijos. Entonces, hermano, este es el segundo caso. No vivamos la vida por vivir de cristiano, por vivir, sino tratemos de encontrarnos con Dios con intensidad. Y el Señor, como dice aquí, con su misericordia, nos colmará de bienes. Así lo dice el texto. El otro ejemplo, Pedro. Jesús acababa de multiplicar los panes, los peces, había un alboroto tremendo. Jesús tiene necesidad de irse a orar, como dice la Biblia, que él hacía siempre, se retiraba a un monte a orar. La multitud le asediaba, imagínense, le había dado de comer a 5,000, imagínense, querían proclamarlo hasta rey. Y él le dice a los discípulos, vayan ustedes adelante en el barco y a la otra orilla yo voy a orar. Y Jesús se fue a orar. Y en medio de la noche, los discípulos en la barca ven que algo camina está en las aguas, y cuando miran se dan cuenta de que era alguien especial. Empiezan las dudas. ¿Es el Señor? ¿No es el Señor? Esto, lo otro. Y Jesús se manifiesta. Es el Señor. Y Pedro, el osado Pedro, ustedes saben que Pedro era el primero en todo, era muy primario Pedro. Pues Pedro es el primero que dice, si tú eres, mándame ir a ti a caminar sobre las aguas. Fíjate bien, buscando el milagro grande, lo grande, que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dice, lo reta y le dice, ven, camina. Y Pedro, lleno de entusiasmo, camina sobre las aguas. Pero en el medio, la duda, ¿será o no será? Si es bien y si no es, entonces, ¿qué pasa? Y dice que precisamente cuando vino esa duda, empezó a hundirse.
ya no veía con esa fe firme. Ya no tenía esa seguridad como la de Tomás, dichosos aquellos que crean sin ver. No busquen lo grande, busquen las cosas sencillas. Esa fe sencilla que te hizo caminar sobre las aguas, manténla. Entonces, hermano, este es un mensaje para todos. Todos tenemos esa fe grande en que Jesús es el Hijo de Dios, que Él nos salva, que Dios nos ha creado por amor para que disfrutemos eternamente en su amor, para que si seguimos su palabra el mundo entero será mejor que si le desconocemos. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia del encuentro con fe. Solamente con fe es que nosotros podemos descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos diarios de la vida. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir así, hermanos, fortalezcamos nuestra fe. No dejemos pasar el tiempo por pasar. Se nos acaba el tiempo muchas veces y después al final nos damos cuenta de que si espiritualmente hubiéramos aprovechado, hubiera sido mucho mejor. Que Dios nos ayude a todos a vivir así. Hermanos, vamos a hacer profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, construyamos la misa con el ofertorio. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados a preparar los dones que nos has entregado. Llegamos a tu mesa que nos has preparado. Desde siempre, Señor, y hoy presentes aquí te queremos cantar. Vino y pan con amor te presentamos, Señor. Vino y pan con amor son nuestra ofrenda, Señor. Vino y pan con amor te presentamos, Señor. Bendito sea Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vid de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Vino y pan con amor te presentamos, Señor. Vino y pan con amor son nuestra ofrenda, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, con bondad estos dones que has puesto en manos de tu Iglesia, y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida.
porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unido a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar hoy el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Dionisio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios y Señora de la Caridad, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino,
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos en Cristo pueden darse fraternalmente la paz. Que la paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para Manos honradas de carpintero, manos benditas de buen pastor, manos que parten su pan con todos, con el amigo, con el traidor, manos que alzan su copa al mundo, ofrecen vino y en él se dan, y día a día la historia vuelve, brindando eterna cena pascual. Este es mi cuerpo, este es mi sangre, y en mi memoria siempre lo harán. Su despedida es una entrega con un sentido de eternidad. Momento cumbre de aquel que vino, trayendo al mundo su eterna luz. Ya no hay tinieblas, las dudas mueren, camino y vida, eso es Jesús. El mundo es escena donde se sienta aquel que lucha brindando amor, aquel que sabe lo que es ser hermano, sin egoísmo y sin rencor. Pero la historia de aquel día vuelve y en ella vemos al vil traidor, quien a su amigo entrega por miedo, por acomodo, por ambición. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y en mi memoria siempre lo harán. Su despedida es una entrega con un sentido de eternidad. Momento cumbre de aquel que vino, trayendo al mundo su eterna luz. Ya no hay tinieblas, las dudas mueren, camino y vida, eso es Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Que la recepción de tu Eucaristía y la escucha de tu palabra nos confirme, Señor, en tu amor y nos ayude a conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares, amigos, vecinos, sobre todo nuestro pueblo, y les acompañe siempre. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hermanos, vamos a orar a la Virgen y despedirnos y poniendo todas nuestras buenas intenciones y deseos, sobre todo el deseo ese de encontrarnos con Dios, de que abra nuestro corazón para que le descubramos, ponerle las manos de la Virgen. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Hermanos, pues que tengan una buena semana, todos. A la familia de los prediáconos, bueno, gracias por estar acá, por compartir. El próximo año que sea un poquito más extendida la convivencia, el encuentro. Y bueno, pues a confiar mucho en Dios, y a tratar de encontrarnos con Él para que nuestro pueblo le encuentre y adquiera la paz que tanto necesita, la seguridad y la esperanza que tanto necesita. Pues que tengan una buena semana. Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos que se pegan al andar por los caminos. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Jesús, quiero caminar, pero caminar contigo, y al volver la vista atrás, ver el árbol florecido. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar.